Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en los números 325 a 354. Y decimos, Creador del cielo y de la tierra. En el credo de los apóstoles solamente escuchamos esta sentencia. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En el credo niceno-constantinopolitano se le agrega de todo lo visible y lo invisible. Y vamos a ir viendo el porqué. En hebreo o en la cultura hebrea, el decir creador del cielo y de la tierra se refiere como tierra al lugar en donde nosotros habitamos, pero no solamente a este planeta Tierra, sino a todo el universo. Y la palabra cielo se refiere a donde habita Dios con sus ángeles. En el idioma cotidiano nosotros a veces decimos cielo a aquello que está arriba de nosotros, que es de color azul y con nubes. Definitivamente pensar que Dios habita ahí es un error. Cielo se refiere más bien a esa presencia, al lugar invisible, al lugar donde habita Dios que está fuera del universo material. En inglés es un poco más claro, porque hay dos palabras que se diferencian del cielo como el firmamento que vemos de color azul con las nubes, y del cielo donde habita Dios. Sky y heaven. Decimos, Dios es el creador del cielo y de la tierra, y con ello de todo lo visible y lo invisible. Hablemos de lo invisible del cielo. ¿Qué cosas son las que existen en el cielo, en ese lugar donde Dios existe, heaven? Bueno, en primer lugar podemos hablar de los ángeles. Y los ángeles han ocupado un lugar muy especial en la revelación, en la Biblia, en cómo Dios ha ido revelándose. Incluso podemos decir que los ha usado a ellos como mensajeros directos de su palabra, de su voluntad. Los ángeles son seres espirituales. Ahora, la palabra ángel no determina la naturaleza de ellos. ¿Qué son los ángeles? ¿Cuál es su naturaleza? Es espiritual. ¿Qué es lo que hacen? Son ángeles. Y ahí es donde radica más la importancia de ellos, porque la palabra ángel significa que es servidor, que es mensajero y que es agente. De tal manera que la Sagrada Escritura está llena de muchos textos, desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, están impregnados de estos momentos donde los ángeles salen al encuentro del hombre para ya sea advertirles o darles un mensaje. De una manera clara, nosotros podemos recordar en el Evangelio que es el ángel Gabriel quien le anuncia a María el plan de Dios. Son los ángeles quienes se le aparecen a los pastores para decirles que ha nacido el Salvador. E incluso en las mismas palabras de Jesús hace referencia diciendo que verán al Hijo del Hombre sentado con sus ángeles. Incluso Jesús, cuando habla con sus discípulos y está hablando de los niños, dicen: no desprecien a uno de estos pequeños, porque sus ángeles ven el rostro de Dios. En el libro del Apocalipsis también nos habla de los ángeles como seres espirituales que están en nuestra ayuda. Ahora, los ángeles en la vida de todo el cristianismo, en la historia, han ocupado un lugar muy importante, y esto lo vemos reflejado en la liturgia. Hay que recordar que la liturgia es muy importante porque es también fuente de revelación. Desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, la Iglesia celebra lo que cree. Y en la liturgia, en el canon romano, en la plegaria eucarística número 1, está bien clara la función de los ángeles. Es el ángel quien toma la ofrenda de la iglesia y la presenta ante el Padre, ante Dios. En el mundo pudiéramos hablar mucho sobre los ángeles, pero una cosa quiero quedar bien claro, y justo que en estos días estamos celebrando la fiesta de los ángeles. Quien está en el centro de todo es Jesucristo. Los ángeles son quienes sirven a Jesucristo. Es cierto que es un tema peligroso, por eso es importante leer el Catecismo de la Iglesia Católica, quien nos va a ilustrar y nos va a aclarar muchas dudas sobre quiénes son estos seres. Porque en la actualidad hay mucho esoterismo, donde se le da tanta importancia a los ángeles que en realidad
hay mucha duda sobre si nos estamos refiriendo a los ángeles o más bien a los demonios, que en toda instancia siempre será mejor dirigirnos a Jesús, y los ángeles son quienes nos ayudan a dirigirnos a Jesús. Ahora, hablemos del mundo visible, de la creación, de la tierra, de lo que nosotros vemos y tocamos. Nada existe en este universo que no deba su existencia a Dios. Dios es el creador de absolutamente todo cuanto existe. Así que toda criatura va a voltear a ver a Dios como su creador, de quien le debe su procedencia y su origen. Ahora, el libro del Génesis, y esto es muy importante y me gusta que el catecismo lo dice de una manera clara. El libro del Génesis nos da simbólicamente, como una secuencia de 6 días, el trabajo divino. Es decir, en esta manera simbólica, en estos 6 días se ve cómo Dios está trabajando, está creando todo el universo. El 7º día descansa como signo de la culminación de su obra, donde espera que la creación goce de su presencia. Ahora bien, toda criatura, absolutamente toda criatura, posee su bondad y su perfección. En el libro del Génesis vemos que cuando Dios está creando cada cosa, dice, y vio Dios que estaba bien. Las criaturas por sí mismas son buenas, y nosotros podemos decir eso. Toda criatura tiene un lugar, un espacio, y pudiéramos incluso decir una situación propia de bondad en este planeta, en el universo entero. Otro aspecto, y que queda más claro sobre la bondad en sí misma, es la interdependencia de las criaturas. Es decir, una criatura depende de la otra, no puede vivir y subsistir por sí misma, sino que está en correlación con las otras. Hace poco leí un artículo, no sé si sea 100% verídico, pero dicen que las abejas tienen, incluso esas abejas, esos pequeños animalitos, gracias a ellas es que existe la diversidad y la polinización de tantas flores que hacen capaz que tengamos tantos frutos. Si no fuera por ellas, inmediatamente la capacidad de fertilización de las flores se reduciría de una manera significante. ¿Cómo nosotros incluso le debemos tanto a una abeja? No decir de todos los demás seres, porque incluso hasta microbios que están en la tierra ayudan al ser humano a poder extraer algunas vitaminas, como la vitamina B, que gracias a los microbios es del único lugar donde el ser humano puede adquirir esa vitamina. Hay una interdependencia de todas las criaturas, incluso de las materiales, como de las plantas, como de los animales, y llegando al ser humano. No podemos prescindir o quitar o eliminar alguna criatura. Las necesitamos todas y ellas también nos necesitan a nosotros. La belleza del universo. Mientras más contemplamos el universo, y ya hablamos de esto en un principio, mientras más contemplamos el universo, más nos damos cuenta de que hay una belleza. No cabe duda que ningún artista puede pintar un paisaje como lo existe en cada amanecer o en cada ocaso de cada día. La belleza de la naturaleza despierta en nosotros los sentimientos más nobles y nos hace ser más humanos. Hay una jerarquía en toda la creación y esa la tenemos que subrayar. Si bien es cierto que todo es importante, hay seres que son más importantes. En el libro del Génesis nos va hablando precisamente de eso, de una jerarquía, donde al final se va perfeccionando cada vez más la criatura hasta llegar al ser humano. Es el ser humano, el hombre, quien goza de mayor importancia en todo lo creado. Incluso el mismo Jesús en el Evangelio nos lo dice. ¿No valen ustedes más que las aves del cielo? O incluso cuando habla de la oveja, ¿no vale más el ser humano más que una oveja? Entonces nos damos cuenta que aún en la creación hay una especie de jerarquía, de importancia. Todos somos importantes, pero en cuestión de importancia, el ser humano es quien está arriba de toda la creación. El hombre es la cumbre
y de una u otra forma es el ser más perfecto. Pudiéramos hablar mucho sobre esta perfección que dista de mucho de los animales y de las cosas. Por ejemplo, si bien es cierto, el ser humano tiene materia, como lo tiene una piedra, como la tiene un río, como la tiene, no sé, la arena, pero también tiene vida en sí misma, movimiento, como lo tienen los animales, como la tienen en cierta forma también las plantas. Pero el ser humano tiene voluntad, tiene sentimientos, tiene imaginación, tiene capacidad introspectiva, cosa que en los animales se ve muy limitada. El ser humano con su libertad expresa la perfección de toda la creación. Ahora, es precisamente en esta perfección donde de una u otra forma al ser humano le corresponde cuidar y vigilar, que toda la creación goce de una armonía, que sea verdaderamente un regalo que recibimos de Dios con amor. Imagínate que un novio le regala una flor a su novia. Aquel joven enamorado le regala una flor a su novia y la novia agarra la flor, la tira al suelo y la pisa y después le dice: te quiero mucho. ¿Verdad que esa escena como que no cuadra muy bien? En cierta manera nosotros hemos recibido de Dios toda la naturaleza, toda la creación. En cierta manera, en una forma de ser agradecidos con Dios, no es de destruirla ni de explotarla, donde vamos a demostrar la gratitud. Debemos de ser solidarios y cuidar. El Papa Francisco nos ha escrito una carta increíble, Laudato Si, donde nos habla del cuidado de esta casa común. Ahora, en el último día de la creación, de la narración de la creación, se habla del Sabbat, del día de descanso. Ese día donde Dios dejó de crear, contempló y descansó. Es importante porque si en cada día de este poema, de este, pudiéramos decir, símbolo, secuencia de cómo se va creando todo el universo, se va perfeccionando cada estado hasta llegar al sexto día al ser humano y al séptimo día donde Dios descansa, es donde se nos invita a participar de Dios, de descansar, de gozar, de tener esa comunión con Él. Pero los cristianos no nos quedamos solamente en ese día, en el séptimo, sino que tenemos también un octavo día. Y ese día es el día de la resurrección, del que nos hablan los evangelios cuando nos narran que Jesús ha resucitado. Es en el octavo día donde inicia la nueva creación, de que ya no somos criaturas, sino que ahora somos hijos en el Hijo. De tal manera que ahora en Cristo toda la creación tiene su sentido, porque ahora entendemos el por qué Dios nos ha creado, para gozar de su presencia en plenitud. Dios es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Esto profundízalo en el Catecismo de la Iglesia Católica de los números 325 a 354.